Hola chiquillos y chiquillas de segundo medio, soy la profesora María Jesús y les estoy grabando esta cápsula para explicarles todo sobre la guía número 10. Ya voy a mostrarles el PowerPoint, voy a mostrarles la guía y lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Comenzamos con este nuevo ciclo nuevo ciclo para la evaluación número 4. Con esta guía sobre textos periodísticos vamos a seguir en el ámbito de los medios masivos de comunicación, nos vamos a enfocar en lo que son los textos periodísticos, qué son, cuáles son, que ustedes conocen de años anteriores, y nos vamos a enfocar en lo que es el reportaje, tanto el audiovisual como el escrito. ¿Ya? El objetivo de esta clase es conocer las características de estos textos no literarios periodísticos, en especial la del reportaje, y también que podamos analizar y evaluar la información que nos entregan los medios masivos. Vamos a pasar de analizar la portada con todos sus elementos de diseño, todo lo que hablamos sobre la línea editorial, vamos a hablar ahora sobre los textos en sí. ¿Ya? Ya, entonces partimos con que hemos visto sobre los medios de comunicación, principalmente sus funciones, cuáles son, con cuáles nos hemos encontrado, y al mismo tiempo, y con mayor énfasis, que fue lo de la evaluación anterior, todo lo relacionado a la línea editorial, ya que hablamos sobre la importancia de acordarnos que cada medio tiene algo así como un foco con el cual decide qué alumbra y qué no, ¿cierto? Vinculado a su línea política, vinculado a sus intereses, vinculado a las creencias de el diario, del medio, no solamente el diario, de la tele, de la radio, del medio, su línea editorial, ¿ya? Que tiene que ver con una línea política. Sobre los textos periodísticos en particular, nos vamos a enfocar que son aquellos que su principal función es informar sobre ciertos hechos y temas de interés. Sin embargo, también dentro de ellos vamos a encontrar algunos que exponen su opinión al respecto, ¿ya? Esto significa que van a admitir ciertas valoraciones críticas, ciertas opiniones sobre los acontecimientos. Todos los textos periodísticos se elaboran a través de una previa investigación. Y en esto voy a ser súper rigurosa porque esta investigación debe ser súper seria, buscar fuentes confiables para que luego se puedan redactar y dar a conocer los acontecimientos, complementar la información, y publicarla en los medios, ya sea las redes sociales, los diarios, la tele, etc. ¿Cuáles son sus características? Bueno, que busca informar, que siempre está basado en hechos y temas de interés, que son objetivos, pero también hay algunos que contienen opiniones, que nos van a presentar la información de manera llamativa para que podamos enganchar con lo que nos están mostrando. Siempre la imagen va acompañada siempre el texto va acompañado de imágenes, de material audiovisual, que tiene un proceso de elaboración que es complejo, no es llegar y publicar lo primero nos llega, tenemos que considerar que los periodistas y las periodistas tienen que revisar su fuente, no pueden hay una responsabilidad ética también de lo que yo estoy mostrando y lo que estoy dando a conocer, ya que a veces es muy criticada porque pareciera que se perdiera un poquito el foco al respecto, ¿ya? Hay una gran variedad de canales por el cual se transmiten los textos periodísticos. Eh, Cada tipo tiene una estructura que es bastante rígida, como bastante estable, la noticia con su estructura particular, los reportajes, la entrevista, etc. Y una supuesta objetividad porque está llena de eufemismos, está llena de elementos de persuasión para convencer, eh, persuadir a través de la emoción, a través del cómo se dice. Todo eso tiene mucho que ver en lo que les estoy contando. ¿Cuáles son los textos periodísticos? Vamos a ver que, bueno, está la noticia, que es este relato de un hecho de interés público, un hecho noticioso, algo que cambia la contingencia, es decir, que nos afecta directamente, como el mundo estaba así, de repente pasó esto, que cambió lo que estaba pasando, responde a ciertas preguntas fundamentales: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y también aquí yo agregaría el a quién o para quién, ¿cierto? Y mantiene esta estructura de título, bajada, cuerpo, la imagen, el epígrafe, todos esos elementos que hemos visto en años anteriores. El reportaje de grandes rasgos, porque lo vamos a profundizar, es una investigación profunda acerca de un tema, de una situación.
La crónica es una narración cronológica, es decir, en orden de tiempo, acerca de los hechos, es más profunda que la noticia y siempre desde la perspectiva de quien lo está contando. En la crónica lo más importante es el tema del orden cronológico, el orden del tiempo. La entrevista, otro tipo de texto periodístico, una conversación que mantiene la o el periodista con otra persona y que está basada en series de preguntas, afirmaciones, donde también aparecen muchas veces comentarios de él o la periodista sobre lo que se va a hablar. La carta al director, que es un texto argumentativo donde la persona da su opinión respecto a algún tema que se esté abordando, la contingencia, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que dentro de los textos periodísticos existen tanto los informativos como los argumentativos y unos que son un poco más mixtos. Y la carta al director es un texto argumentativo porque se expone la opinión del lector frente a lo que está planteando el diario o a algún medio. El artículo de opinión es un texto que expresa la visión del personal del emisor y que aborda un tema de manera extensa, mucho más profundo que una carta al director, porque tiene más espacio. La columna, por otro lado, se denomina así porque está escrita de forma alargada, como una columna, donde la persona que la escribe presenta su punto de vista sobre algún tema de actualidad o algún tema sobre el cual es experto o experta. Ya se usa mucho en los medios. La reseña, una evaluación o crítica constructiva sobre videojuegos, sobre películas, composiciones musicales, libros, teatro, donde alguien como de alguna manera te cuenta de qué se trata y te lo vende, ¿no? O sea, así como te cuenta la experiencia, genera también algún comentario respecto a lo que le pareció, puede ser positivo, o algo que no le pareció tanto y da tips para que sea mejor. Y la editorial, que es un texto argumentativo también, que aparece casi siempre en los inicios de los diarios, cuando aparece en el diario, expresa la opinión del medio, y ahí podemos identificar principalmente el tema de la línea editorial. Ya, hasta ahí es sobre textos periodísticos de manera general. Ahora vamos a ver el tema de reportaje y vamos a profundizar tanto en el audiovisual como en el escrito. De manera general, los reportajes presentan las causas, presentan el contexto, las consecuencias de algo que sucedió, como hablábamos antes, más profundo que una noticia, ayuda al lector a construir su propio punto de vista sobre el tema. Se utilizan distintas formas discursivas, que quiere decir que dentro de un reportaje podemos encontrar fragmentos de entrevistas, fragmentos de descripciones, algunas narraciones y opiniones de personas involucradas, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta en la actividad que eso aparece en el texto que yo les presento. Y además tiene una información objetiva más la visión personal, de manera directa o indirecta. Puede ser que aparezca lo del periodista, así como yo creo esto, yo cierro con esto, o también que el tono del reportaje nos lleve a concluir cómo funciona, dónde está la opinión del periodista o la periodista. Y emisión de juicios subjetivos por parte del periodista, a lo que me refería antes. Cada reportaje debe tener un lenguaje preciso, es decir, claro y simple. No vamos a enredar a nadie en esta situación. Originalidad, un enfoque diferente al que ya se está hablando, siempre aportando información novedosa, siempre marcando la diferencia, porque este reportaje no es igual a todos los que se han hecho. Y también rigurosidad en la entrega de información. Siempre la persona que es periodista debe acudir a fuentes confiables, y eso significa como asegurarse que lo que está transmitiendo es verídico o lo más cercano a la verdad, ¿ya? No se pueden cometer errores en este asunto, no se puede dar información imprecisa porque la gente se informa a través de este tipo de noticias. La gente, tengo una responsabilidad con mis lectores y con mi profesión también, si yo fuese periodista. Ya, el primero que vamos a revisar es el reportaje audiovisual. Vamos a hablar de, bueno, el que, como dice su nombre, tiene elementos visuales, imágenes, pero también auditivos, sonidos, conversaciones, algo así como el video que están viendo ahora, porque esto es una cápsula, ¿ya? Hay 3 categorías según cuánto dura.
ya vamos a ver que están los mini reportajes que duran máximo 3 minutos, que casi siempre son los que se dan en las noticias. Ya, breves reportajes, 3 minutos, donde profundizan una noticia. Después viene el reportaje magazine, de 15 minutos, programas de actualidad que se da un poquito más de espacio para abordar la temática, y ya en la tercera opción es un gran reportaje de profundidad, algo así como informe especial, no sé si todavía lo dan en la tele, la verdad, pero programas que duran entre 30 a 60 minutos, que son especiales sobre algún tema. Ya en nuestra televisión se dan de estos tres tipos de reportajes. La idea es que ustedes cada vez los puedan ir identificando. El reportaje audiovisual va a tener fases de construcción. La primera es la preproducción, todo lo que pasa antes, una etapa de planificación, ¿ya? Ojo con esto porque tiene que ver con la actividad que vamos a realizar después. Si ustedes tuvieran que hacer la preproducción, planificar sobre su reportaje audiovisual, lo primero es seleccionar el tema. Después, investigar si el tema genera interés, hacer como un sondeo previo. Esto le llama la atención a alguien o no, porque tiene que ser de interés público. Planificar el título, a quién va dirigido, cuánto tiempo va a durar, qué fuentes de información voy a utilizar, qué método de producción, cuánto presupuesto tengo, el equipo, un cronograma, un orden, ya voy a grabar esta semana, de lunes a viernes, ir jugando con todos esos elementos porque tengo que pensar en todas las etapas que se vienen después. La producción es la ejecución del reportaje, y esto requiere escribir un guión, un libreto audiovisual, que quiere decir como la toma va a ser desde aquí o desde allá, qué textos que se va a decir, cuáles son los escenarios, los planos, los ángulos, qué movimientos de la cámara, todo eso es un guión audiovisual, ¿ya? Algo parecido a lo que nosotros vemos como obra dramática, donde te dice cómo se debe actuar, ya, pero en este caso de cómo se debe grabar. Y grabar, ¿ya? Grabar es la parte de la producción. Sin embargo, cuando terminamos de grabar, después viene la postproducción, donde yo edito el material, corto ciertas partes, si me equivoqué, lo puedo arreglar con ciertos programas de edición, cambiar el orden de las escenas, poner algún sonido. Si ustedes revisan esto en las noticias, hoy día en la noche se van a dar cuenta que hay música de fondo, que cortaron, que la persona no terminó de hablar, como que habló, dijo algo y aparece otra imagen. Puede ser que ella está dando toda una entrevista y escogieron partes nomás de lo que servía para el reportaje, y grabar y guardar los archivos definitivos. Y ahí vamos a tener un reportaje audiovisual. Después de esto, vamos a ver lo que es el reportaje escrito, ¿ya? Esto es lo que nosotros nos encontramos en las revistas, encontramos en los diarios también. ¿Cuál es el objetivo general? Es informar y explicar un hecho importante para la opinión pública, para las personas que llamen la atención, lo que conversábamos antes. Es una noticia más extendida, consulta más de una fuente, variadas, diferentes fuentes de información, y siempre puede ir acompañado de alguna entrevista, a veces van con algunas fotografías, con alguna infografía, que son imágenes que nos entregan información, recuadros, gráficos, hay bastante libertad en ese sentido. ¿Cuál es la estructura que tiene? En un inicio se planteamiento, ¿ya? Pongan ojo aquí porque la actividad tiene que ver con esto. Una introducción a la temática debe ser atractiva para el lector. De esto se va a tratar, algo muy similar a la introducción. Luego el desarrollo, donde está el cuerpo del reportaje, muchas veces hay subtítulos dentro del reportaje para organizar las ideas. La información está ordenada de manera cronológica, o de lo más importante a lo menos importante, y alguna información adicional, todo lo que es el cuerpo del reportaje, y finalmente una conclusión donde se está un cierre, que este cierre siempre, como en todo texto, debe ser atractivo y llamativo, y a veces hay reportajes que fallan en esto, en alguna de las partes. La idea, esto es como la maqueta, ¿ya? Dentro de esto deben jugar los periodistas, y cada uno tiene su estilo y se va mejorando o se va haciendo de otra manera. Hay tipos de reportajes también, de profundidad, de informativo y todo, pero no vamos a profundizar eso en esta clase, ¿ya? Les voy a pasar a explicar la actividad.
La actividad consiste en que ustedes van a leer un reportaje que yo les puse en la guía, que no es tan largo, que es A 70 años del voto femenino en Chile, expertas coinciden en que todavía queda mucho por hacer. Ese es el titular, en la guía número 10. Van a tener que reconocer en elementos marcas textuales. Cuando yo me refiero a marcas textuales son frases, citas directas del texto, la estructura del reportaje, cuál es el tema que se aborda, 3 hechos y 3 opiniones dentro del mismo reportaje para que podamos diferenciarlas, y luego de esto plantear ustedes lo que podría ser un reportaje audiovisual de un tema vinculado o el mismo tema del texto, definir a qué categoría dentro de las que vimos, cuál es el tema que van a abordar y qué posibles fuentes verdaderas, fidedignas, reales, confiables ustedes van a utilizar. ¿Ya? Les voy a mostrar la guía ahora. Aquí. Ya, esta es la guía. Como toda guía, bueno, aquí está el objetivo de aprendizaje priorizado dentro de la nómina que nos ha entregado el ministerio. Una pequeña introducción, un saludo para la guía. Aquí sabemos cualquier duda que tengan a quién nos tienen que escribir, el segundo A y el segundo D a mí, y el segundo B, el segundo C a la profe Eugenia, pero cualquier persona siempre va a recibir una respuesta en nuestro Instagram, lenguaje-CE Santa Rosa. ¿Ya? Vamos a comenzar con los textos periodísticos, con una imagen, con todos y cada uno de los que revisamos. Luego, particularmente el reportaje, sus características generales, qué debe contener. Pasamos al reportaje audiovisual. Estas son las categorías que después te pido en la actividad, cuáles son las fases de producción. Pasamos al reportaje escrito, cuáles son sus características, cuál es su estructura, que también la necesitas para la actividad. Aquí está el texto y acá quiero detenerme un segundo porque la evaluación número 4, que es la que viene, la vamos a trabajar con historia. Entonces vamos a empezar a hacer unos guiños ahí a historia de a poquito, y por eso escogí este texto sobre el voto femenino, que pronto, son temas que se vienen pronto en historia, ¿ya? Es un texto cortito sacado del Mostrador Braga, que trata temas sobre mujeres y feminismo particularmente, y aquí es lo que tienen que hacer. ¿Cuál es el tema del texto? Muy simple. Estructura del texto. Acá ustedes tienen que poner planteamiento, ¿y de qué párrafo a qué párrafo? Si se dan cuenta, aquí tienen números, del 1, 2, 3, así, enumerados. Entonces usted pone planteamiento. El planteamiento va del párrafo 1 al, no sé, 5, al 4. No es así, eso es mentira. Pero para que lo vayan viendo. Después en el desarrollo, y lo van completando, ¿ya? Después, 3 hechos sacados del texto, los pueden copiar y pegar. 3 opiniones sacadas de ahí también. Van a crear, y pasamos a la parte de creación de su reportaje audiovisual, un tema vinculado al texto anterior, cualquier tema que quieran abordar, vinculado al voto de la mujer o los derechos de las mujeres, categoría, lo que dije, dependiendo de la extensión, si van a hacer un reportaje audiovisual como para un noticiario que dure 3 minutos, 15 minutos, media hora, 60 minutos, etc. ¿Qué posibles fuentes, fuentes reales que podrían apoyar tu reportaje? Si yo lo voy a hacer sobre el voto femenino, quizá una de mis fuentes va a ser el registro electoral, ¿ya? Y aquí ustedes lo tienen que explicar. Mi reportaje audiovisual va a ser sobre este tema, va a estar dirigido a esta gente, voy a utilizar estas fuentes, ¿por qué? Porque ¿qué quiero lograr? Ustedes lo explicarían, vamos a jugar un poquito a ser periodistas. Y eso sería todo, ¿ya? La guía es un poco larga en cuanto a número de páginas, pero no es compleja, así que cualquier duda que tengan nos pueden escribir por correo a nuestros correos desde sus correos institucionales, y también nos pueden escribir por Instagram, lenguaje-ce Santa Rosa. No, ce Santa Rosa nomás. Ya, cualquier duda que tengan, no duden en preguntarnos, ya, cualquier consulta. Y además, invitarles siempre a que participen de la clase. ¿Ya? Si llegaste a esta parte porque ya viste el video,
En la clase se conversa, se discuten cosas que en los videos no pasan. Así que si puedes, no te pierdas la clase. Cualquier cosa nos escriben y estamos viéndonos en la próxima cápsula. Un besito.